bendiga, Dios le guarde en esta preciosa noche del Señor. Le habla su amigo, Pastor José Ramos, de la iglesia Plantado por Dios, aquí en Orlando, Florida. Nos gozamos en esta preciosa noche de estar aquí justamente para exponer esta maravillosa palabra del Señor en esta preciosa noche. Y yo quiero que usted se siente conmigo a la mesa. Vamos a escudriñar la misma y vamos a meternos dentro de ella. Gloria al Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Si usted tiene una Biblia y la tiene guardada, sáquela. Vamos a envolvernos en la palabra del Señor. Gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Más que maravillosa para estar aquí juntamente, ¿verdad? Y compartir esta palabra con ustedes. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, escucha bien, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, escuche bien, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escuche bien, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor. En esta preciosa hora, gloria al Señor, vamos a orar. Buen Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Dios mío, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre mío, Señor, en esta preciosa hora, dándote gracias, mi Dios amado, Señor, por dejarnos estar aquí para exponer tu palabra, mi Dios amado. Señor, yo te pido que esta palabra, Dios mío, Señor, traspase, mi Dios amado, Señor, aleluya, y que tu Espíritu Santo sea el que lleve, mi Dios amado, esta palabra, que tu Espíritu Santo se deje mover, se manifieste de una manera poderosa en esta preciosa hora, Señor, aleluya. Te pedimos humildemente, Padre mío, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, que tú pases un cambón encendido en nuestros labios y que seas tú dando palabra, mi Dios, trayendo esa palabra maravillosa, Dios mío, Señor, que solamente tú sabes hacer. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amigo, hermano, gloria al Señor. Usted que nos está escuchando y que nos está viendo, gloria al Señor. Queremos entrar en esta maravillosa palabra. Y hablamos, gloria al Señor, en este capítulo. Este capítulo habla, gloria al Señor, de lo que es Jesucristo hablándole a Nicodemo. Y cuando es Jesucristo hablándole a Nicodemo, gloria al Señor, miramos bien, gloria al Señor, que cuando vemos Nicodemo, gloria al Señor, aleluya, un hombre prácticamente que era principal de los judíos, y mientras la palabra dice que era principal de los judíos, era un hombre, gloria al Señor, aleluya, que prácticamente sabía, gloria al Señor, lo que hacían estas personas, ¿verdad? En la intimidad y adentro. ¿Qué sucede? Cuando veíamos esto, gloria al Señor, ese que es un hombre rico, gloria al Señor, pero también era un fariseo. Pero entonces me llama la atención porque dice que es maestro en Israel.
Y cuando dice que es maestro en Israel, quiere decir que él conocía una palabra, gloria al Señor, aleluya, que él llevaba, que él prácticamente conocía. Pero entonces me llama la atención porque cuando habla de esto, dice que era un maestro de la palabra, era un maestro, conocía palabra, conocía la Biblia, conocía el Torah, conocía, gloria al Señor, aleluya, todas estas palabras que prácticamente Moisés, gloria al Señor, aleluya, había escrito, pero Dios se las había dado, ¿verdad?, en revelación, en un tú a tú con él, mi Dios amado, Señor, para que entonces él pudiera entender, ¿verdad?, lo que él quería decir. Me llama la atención porque cuando miramos bien esto, miramos bien, gloria al Señor, Nicodemo, gloria al Señor, tenía prácticamente en sus manos una palabra que tenía que llevar específicamente, como decía, gloria al Señor, aleluya, en la antigüedad, los pergaminos, las palabras, ¿verdad?, en ese entonces. Pero ¿qué sucede? Más me llama la atención porque cuando miramos bien la palabra del Señor, dice que era, ¿verdad?, un miembro del Sanedrín. Y mientras que era un miembro del Sanedrín y principal, ¿verdad?, entre los judíos, alguien que tenía potestad, alguien que tenía, gloria al Señor, aleluya, algo aún mayor, más grande, ¿verdad?, en su posición, alguien que tenía una posición bastante cómoda, gloria al Señor, aleluya, mientras lo que se habla de llevar una palabra, ¿verdad?, al pueblo. Me llama la atención porque mientras miramos esto, vimos, ¿verdad?, y nos metemos, ¿verdad?, más profundo en la palabra, porque nos transformamos, si no vamos, ¿verdad?, y nos imaginamos que estamos en ese lugar, porque dice que este hombre va prácticamente directamente de noche porque no quería que las otras personas vieran lo que él iba a hacer. Quiere decir que se estaba escondiendo, pero en su interior estaba reconociendo, gloria al Señor, aleluya, a quién, ¿verdad?, él se iba a encontrar, a dónde iba a ir, a quién, con quién él iba a hablar. Pero cuando miramos esto, miramos bien la palabra, porque cuando miramos bien, Nicodemo sabía a dónde él iba a ir. Nicodemo tenía en su corazón algo, ¿verdad?, que prácticamente él sabía, una inquietud, mi alma adora, tenía una inquietud dentro de sí, que prácticamente él mismo decía: maestro, tú has venido de parte de Dios, reconociendo prácticamente, gloria al Señor, a quién él iba a ir, dónde él iba a ir, con quién él iba a hablar, mi alma adora. ¿Qué sucede? Mientras vemos esto, me llama la atención porque él dice, ¿verdad?, y él pregunta en el versículo 2, dice: vino Jesús de noche y le dijo: Rabí. Enseguida que dijo Rabí, dijo: maestro, yo he venido hasta tu presencia. Dijo: Rabí, yo reconozco quién tú eres, yo reconozco qué es lo que tú haces, yo reconozco todas estas cosas, milagros, prodigios, gloria al Señor, aleluya, todo lo que tú estás haciendo, pero solamente puede ser de parte de una persona que venga directamente de Dios. Él reconoció prácticamente en ese momento con quién él estaba hablando. Él no estaba hablando con cualquier persona, él no estaba hablando, gloria al Señor, aleluya, con cualquier persona, ¿verdad?, que viniera por ahí a tener una palabra, como quien dice, al aire. ¿Qué sucede? Cuando miramos bien esto, la palabra del Señor, y dice que él dice, yo vengo de ti, ¿verdad?, dijo Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero me llama la atención porque cuando él dice esto, y cuando él dice esto, el Señor nos da por tema, gloria al Señor, aleluya, y el tema de esta noche es: no estamos solos. Y mientras el tema de esta noche dice: no estamos solos, escuche bien, vaya conmigo, no quiero que se me pierda. Mientras dice esto, dice que mientras él le dice a él, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él, respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿cómo? El que no naciere de nuevo. O sea, si él sabía, gloria al Señor, aleluya, que con el que él estaba hablando venía de parte de Dios, y el Señor le está hablando prácticamente directo al corazón, y le dice a él mismo, dice: si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y cuando dice no puede ver el reino de Dios, quiere decir que prácticamente ellos estaban haciendo cosas, ¿verdad?, que no estaban de parte de Dios, que no estaban fuera de la voluntad de Dios. Así hay muchos hoy en día, gloria al Señor, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Y cuando vemos estas cosas que están haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios,
Quiere decir, gloria al Señor, que así muchas personas, así mucha gente, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, que mientras ellos piensan que están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas erróneas, están haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa con esto? Me llama la atención porque Nicodemo sabía, gloria al Señor, aleluya, lo que los otros estaban haciendo, lo que él estaba haciendo. Pero ¿qué pasa con esto? No había, gloria al Señor, prácticamente no había algo sincero de parte de ellos. No había algo sincero de parte de él. Por eso es que el maestro le habla y le dicen estas cosas. ¿Qué sucede? Cuando habla el maestro y le dice esto a Nicodemo, le dice, gloria al Señor, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, escucha bien, cómo puede haber un hombre nacer siendo viejo? Son de pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez? Por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. O sea, ¿cómo es posible que aún así yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer de nuevo, para volver, gloria al Señor, a empezar de nuevo? Vaya conmigo. Mientras él está diciendo esto, y él le dice, gloria al Señor, aleluya, todas estas cosas, maestro, me llama la atención porque cuando miramos bien, él le está diciendo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere en agua y en el Espíritu. O sea, si aún así Juan el Bautista iba a esos lugares, y mientras iba a esos lugares, gloria al Señor, aleluya, y estaba ahí bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, los zambullía. Entonces cuando salían, quiere decir que todas las cosas que hacían, gloria al Señor, estaban, gloria al Señor, sumergidas en el mar, se quedaban ahí. Cuando salían todas hechas, eran cosas nuevas. Pero entonces estaban reconociendo el pecado que estaban cometiendo. Estaban siendo perdonados en ese momento. Para que entonces, gloria al Señor, cuando salieran afuera, ellos pudieran decir, hemos cumplido con la palabra. Hemos cumplido con lo que quiere decirle la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando le dice esto, nacer en el Espíritu, quiere decir que tú tienes que reconocer, tenemos que reconocer dentro de nuestro interior, que prácticamente no estamos, gloria al Señor, aleluya, haciendo, gloria al Señor, todas estas cosas por hacerlas. No estamos haciendo todas estas cosas, ¿verdad?, por echarnos un bótate, por echarnos, ¿verdad?, como quien dice, todas estas cosas para beneficio de nosotros. Esto solamente se hace para beneficio del reino de Dios. Y cuando estas cosas se hacen para beneficio del reino de Dios, el hombre y el ser humano prácticamente tiene que reconocer lo que está haciendo, el pecado que está cometiendo. Jesús le decía a Nicodemo, prácticamente reconoce lo que tú estás haciendo. Empieza desde el principio, lo que tú conoces, lo que tú viste, lo que tú escuchaste de Juan, que prácticamente bautizaba. Entonces los pecados son perdonados, pero entonces no creemos en lo que estaba viendo. Pero él reconoció en ese momento diciendo, yo he visto cosas más grandes que esta. Yo he visto, gloria al Señor, aleluya, todo lo que está pasando. Pero me llama la atención, porque cuando Jesucristo le habla bien claro a Nicodemo, y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que tu carne te impulsa a hacer, es en la carne. Lo que la carne te impulsa a hacer, gloria al Señor, aleluya, los deleites lisonjeros, todas estas cosas, gloria al Señor, aleluya, que prácticamente te llevan al pecado. Eso es lo que impulsa la carne. Pero entonces me llama la atención porque cuando miramos esto, dice que lo que es el espíritu del espíritu es. O sea, lo que tú puedes discernir en el espíritu, lo que el espíritu te hable, gloria al Señor, aleluya, y te discierne en el momento, gloria al Señor, de lo que estás haciendo, ese es el espíritu. Cuando el espíritu te dice prácticamente, gloria al Señor, no hagas esto, ese es el espíritu. Cuando el espíritu te dice, no te metas por aquí, ese es el espíritu. Cuando viene, prácticamente vemos, gloria al Señor, aleluya, que el espíritu empieza a hablarte y empieza, gloria al Señor, a sentir todas las corrientes de agua viva. Entonces, prácticamente, ese es el espíritu. Quiere decir que hay una conexión. Hay una conexión prácticamente en lo que es el espíritu con Dios, el espíritu con el ser humano, el espíritu redarguyendo prácticamente, gloria al Señor, aleluya, al hombre, para que entonces pueda caminar en las cosas del Señor. Mi alma ora a Dios, pero me llama más la atención, mire bien, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, dice, me llama la atención porque dice,
no te maravilles, versículo 7, no te maravilles de que dije, os es necesario, o sea, es conveniente, te conviene, os es necesario nacer de nuevo, os es necesario, o sea, vamos a volver a empezar. Tú que eres, gloria al Señor, aleluya, un maestro de la palabra, un hombre, gloria al Señor, que se supone que tú tienes que llevar la palabra según como dice. Vamos a volver a empezar de nuevo, vamos a escudriñar la palabra de nuevo, vamos a ver lo que el Espíritu, gloria al Señor, aleluya, dice de nuevo. Pero entonces me llama la atención porque él no estaba haciendo lo que se supone que hiciera en ese momento. Entonces Nicodemo prácticamente reconoció en el momento, pero él sabía dónde estaba parado, él sabía lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué pasa? Cuando él dice, os es necesario nacer de nuevo, cuando dice esto, versículo 8, le dice, el viento, mi alma adora, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y cuando es nacido del Espíritu, y él, gloria al Señor, prácticamente le dice esto y le habla de esta forma. Me llama la atención porque cuando él le habla de esta forma, ponemos, gloria al Señor, aleluya, por referencia. Mire bien esto. Cuando pone esto por referencia y le dice el viento sopla. El viento sopla de donde quiere. O sea, de las cuatro paredes el viento sopla. El viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Y cuando me dice esto, me llama la atención porque prácticamente le está diciendo a él, le está diciendo, tú sabes dónde viene el Espíritu, tú sabes lo que dice la palabra, tú reconociste, gloria al Señor, aleluya, lo que has escuchado. Si el viento suena y tú reconoces y lo oyes y estás escuchando prácticamente, gloria al Señor, las cosas que yo estoy haciendo, las maravillas que yo estoy haciendo, pues entonces tú no sabes prácticamente por donde yo quiero ir, por donde yo voy a caminar, por donde yo voy a andar. Jesucristo le está diciendo a Nicodemo algo muy profundo y él no lo está captando en ese momento. ¿Qué sucede con esto? Cuando miramos bien esto, que dice el versículo 8 y habla del viento. Así como el viento, aunque no lo vemos o no se ve, pero se identifica. Pero se identifica por su actividad y sonido. Y cuando dice que prácticamente se identifica por su actividad y sonido, prácticamente dice que se identifica. O sea, el viento demuestra, gloria al Señor, aleluya, lo que puede hacer. Mire bien, el viento demuestra lo que quiere hacer. El viento demuestra lo que puede hacer. O sea, lo vemos moverse, identificarse, pero humanamente no podemos ver al viento. Y mientras no podemos ver al viento, ¿qué sucede con esto? Se distingue. Porque cuando se distingue, ahí es que me llama más la atención. Porque el Espíritu Santo prácticamente se distingue, pero también se identifica con las personas prácticamente que le sirven a Dios. Se identifica con esos prácticamente que dicen, yo conozco un rey de reyes, señor de señores, yo conozco a ese Dios poderoso, yo conozco a ese hombre que prácticamente puede sanar. El Espíritu Santo se manifiesta de esa forma. Lo escuchamos, pero no lo vemos. Lo sentimos,
pero no lo vemos. ¿Qué sucede? Cuando dice que se identifica, demostrar, distinguirse. Y cuando dice demostrar y distinguirse en lo que el Espíritu Santo hace en el ser humano, ahí es donde los hombres empiezan a cambiar, donde no es el hombre tratando de cambiar al hombre, es el Espíritu cambiando al hombre. Cuando dice se identifica en distintas formas. Cuando se dice que se identifica en distintas formas y se distingue en distintas formas, me llama la atención porque cuando miramos bien, uno se levanta por la mañana y uno se levanta temprano en la mañana y lo primero que el viento, lo que tú sientes en la mañana cuando sales afuera es el viento, esa brisa fresca, esa brisa de la mañana. Gloria al Señor, aleluya, que prácticamente es la que uno desea sentir en la mañana. A eso que nos gusta levantarnos temprano en la mañana, ya a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y uno sale afuera y tú sientes ese fresco, gloria al Señor, aleluya, diferente. Pero entonces me llama más la atención porque mientras eso cae en la mañana, entonces mientras va saliendo el sol, entonces el viento se identifica de otra forma. El viento, gloria al Señor, aleluya, empieza a distinguirse de otra forma. Así es el Espíritu Santo. Empieza uno, gloria al Señor, aleluya, a distinguirse de otra forma. ¿Qué pasa? Mientras va saliendo el sol caliente, va cambiando de distinto a distinto, de otra forma diferente. Pero ¿qué pasa? Ya no se siente de la misma forma que se sentía por la mañana. Ya no se siente de la misma forma, gloria al Señor, aleluya, que cuando salimos afuera y tú sentías ese fresco, ya no se siente igual. Porque entonces empieza a haber una combinación, gloria al Señor, de frialdad con calor. Entonces ya no es el mismo sentir de que sentías por la mañana. ¿Qué pasa? Cuando tú sientes esto, entonces vamos viendo, gloria al Señor, aleluya, algo mucho más profundo en lo que es la identidad, lo que es el distinguir el viento. Y cuando habla de esto, estamos hablando de algo que escuchamos, pero no lo vemos. Y mientras vemos esto, podemos ver prácticamente que cuando dice que, por lo tanto, el viento, pero cuando el viento cae, pero cuando cae el mediodía, cuando cae el mediodía, ya no es lo mismo porque el viento de la mañana no es igual. Cuando iba saliendo el sol, el viento no era igual. Pero entonces empieza a cambiar al mediodía, porque entonces tú sientes ese calor. Entonces empieza a haber una combinación de viento caliente. Pero entonces cuando vemos bien, gloria al Señor, vemos bien que cuando va cayendo la tarde-noche, entonces ese calor del mediodía, de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde, ya no es igual. Porque entonces empieza a haber un calor dentro del área, de la atmósfera. Pero entonces, aún así, el cuerpo del ser humano empieza a sentir esos cambios. Y mientras el Espíritu Santo, algo que no vemos, pero que lo sentimos, y mientras uno va sometiéndose a la palabra del Señor, y uno va a ver al Señor prácticamente llevándose, dejar por lo que dice la palabra, y sometiéndose a la palabra y dejando que el Señor sea el que escudriñe y escudriñe nuestros corazones y haga lo que Él quiera con nosotros. Entonces empezamos a ver que prácticamente el Espíritu Santo es el que empieza a cambiar, a sentir. Nosotros sentimos algo sobrenatural, algo poderoso. Así es el viento. Los cambios prácticamente que vienen a ver en el ser humano. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando cae la tarde, noche, ya no es lo mismo. Porque entonces en medio de la noche, ya ese calor que tú sentías por la tarde ya no es igual. Ya no es igual, ya entonces empieza a sentirse un poco más fresco. Entonces empieza a ver algo más liviano. Pero me llama la atención porque cuando miramos esto, miramos estas etapas, gloria al Señor, aleluya, a lo que es el viento. Y cuando miramos bien estas etapas, lo que es el viento, gloria al Señor, me llama la atención porque vemos estas etapas. Y estas etapas son de algo que prácticamente escuchamos, pero no lo vemos. Pero entonces me llama la atención porque ahí reconocemos, porque sabemos que prácticamente no estamos solos. Y cuando digo que no estamos solos, me llama la atención porque Nicodemo, gloria al Señor, aleluya, reconoció el momento, pero él tenía al maestro al frente de él. Él tuvo que esconderse, gloria al Señor, para poder ver
algo que había escuchado. Él tuvo que irse corriendo prácticamente a ver si era verdad lo que él estaba escuchando. Gloria al Señor, aleluya, que estaban diciendo del maestro. Él tuvo que ir escondida para poder, ¿verdad?, ver con sus propios ojos, gloria al Señor, aleluya, lo que prácticamente estaba escuchando. Y él estaba, gloria al Señor, frente al maestro. Y mientras él estaba al frente del maestro, me llama la atención porque Jesucristo le está hablando de esta forma y él no lo está entendiendo. Gloria al Señor. Y prácticamente Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, escucha bien, cuando te arrepientas de tus pecados, vienes corriendo, vienes escondiéndote a donde yo estoy para saber si es verdad lo que están diciendo. Pero tú conoces de la palabra. Tú conoces, gloria al Señor, aleluya, porque tú eres maestro. Gloria al Señor. Cuando te arrepientas de los pecados, cuando empiecen a andar en mis estatutos, cuando reconozcan que las cosas viejas ya no son iguales, o sea, que las cosas que tú conoces, que sabes que estabas haciendo, esas cosas ya no se hacen. Cuando haya un arrepentimiento sincero, cuando haya un arrepentimiento sincero de parte de la persona, un arrepentimiento, gloria al Señor, aleluya, sincero de corazón, un arrepentimiento, gloria al Señor, aleluya, un arrepentimiento sincero. Ahí es cuando nosotros tenemos el poder de cambiar, gloria al Señor, aleluya, toda nuestra atmósfera. Y cuando dice esto, Jesucristo le está hablando a Nicodemo diciéndole, cuando tú te arrepientas de corazón, cuando prácticamente tú reconozcas lo que estás haciendo, cuando tú reconozcas lo que tú estás sentado, cuando tú reconozcas prácticamente, gloria al Señor, la posición que tú tienes para llevar mi palabra, ahí es cuando tú vas a entender prácticamente, gloria al Señor, aleluya, las cosas que vienen del Espíritu. Nicodemo no entendía, gloria al Señor, aleluya, estas palabras, nacer de nuevo, nacer en agua. Él no entendía esto porque él no estaba, gloria al Señor, aleluya, mi alma adora la gloria. Él no estaba, gloria al Señor, en los zapatos adecuados. Él no estaba en la condición adecuada. Gloria al Señor, aleluya. Pero nosotros tenemos, gloria al Señor, aleluya, prácticamente que reconocer de corazón en la condición y en la situación donde estamos. Y cuando miramos esto, gloria al Señor, somos los únicos que podemos cambiar esta atmósfera. Y cuando miramos bien, somos los únicos prácticamente que podemos declarar una palabra de parte de Dios, una palabra de parte de Jesús de Nazaret, declarando, gloria al Señor, aleluya. Porque cuando uno es sincero, uno declara, uno es transparente ante el Señor. Uno dice, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro, pero yo reconozco delante de ti, delante de tu presencia, gloria al Señor, aleluya, mis pecados, perdona mis pecados. Cuando tú eres sincero con Dios, entonces tú estás haciendo, gloria al Señor, aleluya, lo contrario a lo que estaba haciendo Nicodemo, porque tú estás siendo sincero con Dios delante de todas las cosas. Y el Espíritu Santo prácticamente es el que va a empezar a hablar contigo. No lo escucha, gloria al Señor, aleluya, lo escucha pero no lo ve. Gloria al Señor, se mueve, lo siente, gloria al Señor, pero no lo ve. Pero es el que nos guía, es el que nos transforma, es el que cambia, gloria al Señor, todo nuestro interior. Es el que cambia todas las cosas porque es el único. ¿Qué sucede con esto? Me llama la atención porque cuando Jesucristo le está diciendo esto, prácticamente le está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Gloria al Señor, aleluya, porque prácticamente cuando tú te arrepientes, gloria al Señor, aleluya, prácticamente estás reconociendo el que está al frente tuyo es el maestro. ¿Qué pasa? Cuando miramos bien, Jesucristo le está diciendo esto, pero no entendía que prácticamente Dios nos había amado a nosotros primero. Jesucristo estaba al frente de él por un propósito. ¿Para qué? Bien claro lo dice. Bien claro dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 16. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire bien.
Cuando prácticamente Jesucristo le dice esto, le está diciendo prácticamente: yo no vine aquí a estar juzgándote, yo vine a salvarte. Yo vine prácticamente a darte una salvación eterna. Yo vine aquí para que tú pudieras reconocer que lo que está escrito en la antigüedad, yo estoy cumpliendo, gloria al Señor, aleluya, con esa palabra. Y Nicodemo no entendía. Gloria al Señor, por eso Jesucristo tenía que hablarle de esa forma. Pero ¿qué sucede con esto? Cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos amó a nosotros primero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, no te pierda, para que tú no te pierdas, para que Nicodemo no te pierda, para que aquel que ande contigo no se pierda, para aquel que prácticamente anda contigo y tú le hablas una palabra de parte del Señor no se pierda, para que tú puedas reconocer prácticamente que lo que viene del Espíritu es del Espíritu, y esa palabra va a llenar otra alma, y va a ser llena. ¿Para qué? Para que no se pierda. ¿Por qué? Porque prácticamente no estamos solos, pero tenemos por gracia, gloria al Señor, el Espíritu Santo, y prácticamente Dios le está diciendo, gloria al Señor, aleluya, Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: yo no vine aquí para juzgarte, yo vine a salvarte. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque Él iba a pagar el precio de nosotros. Él iba a pagar el precio de nosotros. Él pagó nuestra deuda. Y si Él pagó nuestra deuda, para eso Él estaba ahí, diciéndole a Él: yo vine a hacer esto, yo vine a cumplir. Yo vine a cumplir, gloria al Señor, aleluya, el mandato que se me había mandado. Y por eso tú estás escuchando, pero no estás viendo. Por eso tú estás escuchando, pero no estás mirando. Tuviste que esconderte para venir al frente mío, para poder ver con tus ojos lo que es real. No tenemos que escondernos, gloria al Señor, aleluya, para ver una palabra, para poder ver un mover de Dios. No tenemos que hacer nada de esto. Prácticamente reconociendo, siendo sinceros delante de la presencia del Señor, para poder decir: gloria al Señor, aleluya, yo conozco un Rey de Reyes y Señor de Señores, que prácticamente ha pagado, gloria al Señor, sangre preciosa, sangre, gloria al Señor, aleluya, por nosotros, por nuestros pecados. Y tenemos una salvación que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Y por ende, gloria al Señor, aleluya, Nicodemo no entendía, pero Jesucristo estaba al frente diciéndole: aleluya, yo estoy aquí para salvarte. Así mismo está Jesucristo en esta hora. Jesucristo ha venido en esta hora para decirte, para darte una palabra, diciéndote prácticamente: yo estoy aquí para salvarte. Tú has escuchado de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo hacer. Pero tú puedes escuchar de lo que yo puedo hacer, pero yo te quiero enseñar lo que yo puedo hacer para que tú puedas decir como dijo Job: de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y si mis ojos te ven ahora, así está Jesucristo en esta hora diciéndote: no esperes, no tienes que esperar, yo quiero enseñarte. Gloria al Señor, reconoce lo que estás haciendo, yo perdono tus pecados, tienes una salvación, para entonces yo poder decirte: reconoce y yo te voy a enseñar lo que prácticamente la palabra nos enseña, pero yo te voy a demostrar. Así es la palabra del Señor. Y Nicodemo no entendía. Pero en esta hora yo te digo, en el corazón, Jesucristo vino a salvar. Vino a salvar a aquellos que se había perdido. Así como estuve yo perdido, así como estuvieron muchos perdidos. Nosotros que hemos estado, gloria al Señor, aleluya, perdidos, prácticamente sin consuelo, sin tener nada, Jesucristo nos dio una salvación. Y por ende, gloria al Señor, aleluya, le damos la gloria y la honra al Señor. Y si tú estás ahí escuchándonos, viéndonos en esta hora, yo te pido, gloria al Señor, aleluya, o yo te invito, gloria al Señor, si quieres reconciliar tu vida con Cristo, este es el momento. Si quieres aceptar al Señor como tu único y exclusivo Salvador, este es el momento. Jesucristo no vino, gloria al Señor, aleluya, prácticamente a decirte cualquier cosa para que tú te pierdas. No. Él es un caballero, Él entra a tu corazón, siempre y cuando tú se lo abras al Señor, Él va a estar ahí. Y si tú quieres aceptar al Señor como único exclusivo Salvador, ahí mismo donde tú estás, mi alma adora. Vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Dios, de tu presencia, Padre mío, Señor, te ponemos al frente, Padre mío, para que así, Padre celestial, tú, mi Dios amado, Señor, que conoces esas vidas que nos están escuchando, que nos están viendo, Dios, en esta hora reconocemos, Padre mío, Señor, aleluya, esta palabra poderosa de tu salvación.
reconozco, mis amados, reconociendo, gloria al Señor, aleluya, todas las cosas que hemos hecho. Dios mío, Señor, en esta hora nos reconciliamos contigo. Si no, Señor, yo quiero aceptarte como único y exclusivo Salvador, ahí mismo donde tú estás. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, aleluya, para que entonces haya fiesta en los cielos. Gloria al Señor, aleluya, y podamos decir, tú eres grande y poderoso. Y por ende, gloria al Señor, por tu palabra estamos aquí. Y en esta hora declaramos esa palabra poderosa. En el nombre poderoso de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias por escucharnos, por vernos en esta hora. Nos gozamos prácticamente, gloria al Señor, de llevar esta palabra con ustedes. En esta hora, gloria al Señor, aleluya, nos gozamos, gloria al Señor, y recibo el saludo del pastor Jonathan Fontané, Yomari Fontané, gloria al Señor, de mi amada esposa y mis hijos, Lilibé, gloria al Señor, aleluya, Medina, gloria al Señor, y le damos las gracias prácticamente, gloria al Señor, por estar juntamente con nosotros. El pastor José Ramos, de la iglesia Plantado por la palabra del Señor, Planted by God, en Orlando, Florida, gloria al Señor, y estamos a sus órdenes, gloria al Señor, aleluya. Los invito para que nos sigan escuchando, denle share, ¿verdad? Comparta este video, gloria al Señor, con otros amigos que necesitan una palabra, que necesitan escuchar palabras del Señor, gloria al Señor, aleluya, para que sean llenos de la misma, gloria al Señor. Gracias nuevamente, hasta luego, Dios les bendiga, Dios les guarde.